El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencias. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Qué importante es especialmente el tema que hoy nos desarrolla el Evangelio y el encuentro que tiene Jesús con los saduceos. Es muy importante porque eso viene a fortalecer nuestra fe en la resurrección. Nuestra esperanza es una esperanza que no debe vacilar en el momento del dolor y del momento que experimentamos en nuestra propia vida la muerte de un ser querido. La antífona del Evangelio del día de hoy decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Esto hace una gran referencia a lo que también es importante que nosotros tengamos en cuenta en los momentos duros que nos toca vivir esta experiencia de dolor. El que cree. En esto refiriéndose a aquel hermano que se nos ha adelantado a la presencia del Señor. Él ha creído en la resurrección. Y ese creer se convierte también en las palabras que nos reconfortan a nosotros, que nos dice Jesús, que no morirán jamás. Hay cosas con las que no se juega. Y especialmente una de ellas es la resurrección. Es algo demasiado serio como para dejarnos nosotros llevar o ponerlas en manos de cualquiera. La resurrección es algo que a nosotros, queridos hermanos y hermanas, se convierte en un acto concreto de la profesión de nuestra fe. No se puede entrar, dice el dicho, con un elefante en una cacharrería. No se puede, porque lo que pasa después es lo que pasa. Es decir, creyendo que lo sabemos todo, vamos avanzando o haciendo o proclamando o diciendo cualquier cosa. No, vino Jesús a traernos la vida. Y algunos de ellos se quieren burlar, reírse de él, aquel que solo hizo fe de vida. Por eso es importante que la resurrección en nosotros es algo serio que nos tenemos que plantear. Que el dolor es grande, no podemos negarlo. Que los momentos de dificultad, el saber que la ausencia física del hermano que tanto nosotros hemos amado ya no está entre nosotros, lo que nos reconforta es especialmente las palabras de fe. La fe en la resurrección, queridos hermanos y hermanas. Es un desgarro. La ausencia física de la persona que amamos y queremos es muy dolorosa. Pero hay que recordar también que el que cree, aunque muera, no morirá.
Por eso es importante que nosotros podamos reconocer también quiénes son esos personajes que se acercan a Jesús. Los saduceos, el término saduceo se deriva de la palabra Sadoc, sacerdote ligado a la historia de David y Salomón. Poco numerosos, pero con mucho poder en la sociedad de aquel momento. Los saduceos pertenecían a la clase sacerdotal y a la nobleza laica de los momentos. Ojo, hablando en un poco el contexto histórico de quiénes son los saduceos para poder entender cómo se presentan ante Jesús. Se atenían perfectamente a la letra de la Escritura Santa y a la autoridad de Moisés. Y precisamente por eso Jesús les argumenta el relato de la zarza. No aceptaban la tradición oral de los fariseos como fuente de interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto eran los saduceos. Una nobleza laica, una clase sacerdotal, ligada especialmente a David y Salomón. Partiendo de una interpretación ridícula, podríamos decir, y me atrevo a decirlo, de la ley del levirato, que está descrita en el libro del Deuteronomio, capítulo 25. La vida, y sobre todo especialmente como ellos la plantean. La viuda debe casarse con el hermano. Es lo que dice la ley del levirato. Quiere decir que si el hermano no le dio descendencia, el otro hermano la tomará como esposa, porque el hijo que tenga su hermano con la viuda es el hijo de aquel que ha fallecido. Eso es lo que nos relata. Si no, vayamos a leer el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Por eso quieren atacar a Jesús. Y en su planteamiento sobre la resurrección, de lo cual ellos tampoco creían, pero poner la zancadilla para ver cómo Jesús reaccionaba. Pero por ahí Jesús quiere también enseñarnos a nosotros que es un Dios de vivo, que es un Dios que, pasando de la anécdota de esa categoría, podemos extraer algunas lecciones que son muy importantes para nosotros a la hora de profesar nuestra fe, queridos hermanos y hermanas. Porque a veces es muy difícil poder contener, poder acompañar y recordar especialmente que Dios es un Dios de vivo. Por eso Jesús hace referencia a lo que ellos también, los saduceos, sabían muy claramente. El Dios de vivo, y Jesús acude al pasaje de la zarza ardiendo, como lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, quiere la vida de todos sus hijos. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Él quiere la vida de todos y cada uno de sus hijos. La vida con mayúscula es en condición, porque Jesús ha resucitado a la vida de los seres humanos y tiene un verdadero sentido. A partir de ahí, la resurrección de Jesús, la vida de los hombres y de las mujeres merecen la pena, ya que es muy importante merecer la alegría. Es importante, es categórico que es un Dios de vivos. ¿Esto cómo lo explicamos? ¿Esto cómo lo entendemos cuando nosotros queremos consolar a una persona que ha pasado por este momento de dolor tan grande? Importante es hacer referencia al credo. Lo que nosotros profesamos domingo a domingo, que es tan importante y especialmente para nosotros. La creencia en la vida no tiene fin. Es uno de los elementos centrales de la profesión de nuestra fe. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, en la vida eterna. Creo en la resurrección de los muertos. Y es por eso importante esto que les voy a decir: ofrecer sufragios por el alma de los difuntos, ofrecer oraciones por el alma de los difuntos, que oremos por nuestros difuntos, especialmente teniendo siempre en cuenta que nuestra oración es una oración de intercesión por aquellos que nos han precedido bajo el signo de la muerte.
no es canonizar al difunto. No es decir tan bueno era que ya está en el cielo. Porque en esto nosotros también caeríamos en esta práctica de los saduceos. Negar toda la escatología cristiana por querer quedar bien con el deudor o con los familiares del difunto. Decir cosas bonitas. Y en esto soy muy categórico. En esto tengo que decirlo con sus letras completas. Hay que tener siempre clara la fe en la resurrección. Pero en muchas ocasiones creo que nosotros los sacerdotes exageramos cuando celebramos las exequias de los difuntos. Hay que predicar la escatología cristiana. Hay que ser capaces, como Jesús, ante una trampa, recurrir a lo que nosotros profesamos por nuestra fe. Y yo siempre lo he dicho, hay que tener una memoria agradecida. Hay que agradecer al Señor por los dones con que a su vez concedió a este hermano difunto, pero que también fueron regalos para nosotros. Hay que vivir la hora de la esperanza, hay que vivir la hora de la fe, conscientes de que el que ha creído en la resurrección alcanzará la vida eterna. Por eso yo creo que la resurrección es algo que está en un punto de negociado. La resurrección es algo que no se juega, porque la resurrección es demasiado serio tenernos que no plantear, porque así, a través de lo que nosotros por la fe profesamos, alcanzaremos lo que hemos profesado por la fe todos los días, y es la fe en la resurrección. Queridos hermanos y hermanas, reavivemos, dice la primera lectura del día de hoy, el don que hemos recibido del Señor. Fortalecidos por esa fe, nosotros también vivamos esa experiencia concretamente de la resurrección en nuestra vida. Interpretemos la Sagrada Escritura y que ella nos reconforte, porque serán, y ahí encontraremos los elementos centrales de nuestra fe, de una fe en la resurrección. Por eso al inicio ponía ese canto. La muerte no es el final, sino es el inicio de una vida en Cristo. No es el final, sino es un paso. Es una Pascua la que vive nuestro hermano difunto. Que al celebrar hoy la memoria de los santos mártires, San Carlos Luanga y compañeros, nosotros también vivamos nuestra fe desde esta dimensión, de una dimensión de proclamar nuestra fe con libertad, vivir los valores esenciales de la fe que profesamos, que en consecuencia también nosotros encontremos en la palabra del Señor palabras que nos reconforten, palabras que nos den fortaleza, palabras que nos ayuden a nosotros a poder entender lo categórico que es la fe en la resurrección. Que María nuestra Madre nos auxilie, que ella nos acompañe siempre, interceda por nosotros, nos conceda su amor y nos mantenga firmes en la esperanza. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.